Al final se suele decir que a igualdad de condiciones técnicas y físicas es la cabeza la que diferencia a los top del resto. La mentalidad es talento. A JC Carroll, la gestión del error, el tío podía salir, fallar 7 tiros, pero te metía el definitivo, el que te mataba el partido. Tenemos a DeMar DeRozan, tenemos a Kevin Love, tenemos a Alex Abrines. Entonces, afortunadamente, el mito este de que el deportista de élite lo puede todo y es durísimo mentalmente, pues se está derrumbando. Todos los top, como te he dicho, tienen una mentalidad muy parecida. Por ejemplo, el tema del estudio del estrés de jugadores, la relación con el entrenador es un factor muy importante. A nivel internacional, yo creo, por lo menos para mí, mi tope es Kobe. Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Cancha Podcast. Hoy tenemos como invitado a Diego Ruano, psicólogo deportivo, más relacionado en nuestro mundo que es el baloncesto. Bienvenido, Diego. Gracias, Alex. Bueno, te quería comentar, dentro del mundo del baloncesto, el físico es importante, pero la cabeza mucho más. ¿Qué diferencia hay entre un jugador, digamos, amateur, como puede ser mi caso, y un jugador que está en la élite, en el profesionalismo? Bueno, evidentemente, sobre todo la mentalidad de trabajo, el saber soportar toda la presión que supone no solo que son los partidos o la categoría, sino el día a día, esa consistencia, esa disciplina y saber gestionar sobre todo la autoexigencia, las expectativas y ser sobre todo entrenable. Al final se suele decir que a igualdad de condiciones técnicas y físicas es la cabeza la que diferencia a los top del resto. ¿Y qué tiene un jugador profesional? ¿Qué le hace eso que sea diferente al resto? Yo creo que sobre todo no hay excesivas diferencias, simplemente es el entorno donde se desarrolla. Cuando trabajas en un entorno profesional, al final esa ética de trabajo tú la vas incorporando. Vas a tener una serie de refuerzos distintos a los que tenemos o hemos tenido los jugadores amateurs, además de que no necesariamente tenemos otras preocupaciones laborales, sí que puede ser que tengan de estudios o familiares, pero al final es poner todo el foco en desarrollarse como jugador. ¿Y por qué algunos, sigo en este tema, por qué crees que algunos que a lo mejor son grandes estrellas o que tienen muchos jugadores que van al draft o jugadores más españoles que cuando son pequeños tienen dices, joder, este jugador, esta jugadora va a llegar 100%, ¿por qué crees que ese tipo de gente se queda en el camino? Bueno, puede ser multicausal, no tiene por qué ser necesariamente un aspecto mental, aunque también puede influir el frustrarte de ver que te cortan el camino. Ya sabemos que aquí el jugador nacional, pues bueno, al llegar a determinadas categorías, muchas veces tiene un rol secundario, con lo cual, si tú no tienes expectativas de llegar, pues bueno, entra la frustración, entra el conflicto con otras áreas de la vida y bueno, siempre se sopesa si merece la pena seguir por este camino o centrarse en estudios, en otra faceta laboral. Y yo te quería preguntar, tú analizando mejor, que ves jugadores un poco externamente, pero si ves alguna entrevista, ¿tú me puedes decir algún jugador que dices tú, ¡buah! Tiene una mentalidad que es espectacular, o que hayas visto recientemente o de años atrás? A ver, yo creo que el jugador con una mentalidad, todos los top, como te he dicho, tienen una mentalidad muy parecida. A nivel internacional, yo creo, por lo menos para mí, mi top es Kobe. Aparte de la Mamba Mentality, esa ética de trabajo, ese centrarse siempre en tratar de mejorar día a día, tratar de mejorar a los demás, para mí es el top. Pero, por ejemplo, ya a nivel ACB, por ejemplo, a mí me encantaba JC Carroll. La gestión del error, el tío podía salir, fallar 7 tiros, pero te metía el definitivo, el que te mataba el partido. Y eso es a base de saber gestionar el error, saber cómo vivir esos momentos, el estrés y tener una autoconfianza brutal. Ya
tenido de primera mano el poder hablar con ese tipo de jugadores? No, lamentablemente, lamentablemente no. Quizás he hablado con alguno que va a llegar a serlo, pero no. El tema de la psicología en el baloncesto, pues bueno, sí que es cierto que en los últimos años cada vez estamos más presentes en algunos clubes, pero sobre todo es un trabajo individual y bueno, al final funciona un poco como todo, estar en un mercado, en una ciudad, que te conozcan, tener contactos, pero bueno, de momento no he tenido esa oportunidad. Y pasando un poco lo que es otro actor fundamental dentro del baloncesto, me voy a la parte de los entrenadores. ¿Qué diferencia también a un entrenador que puede seguir para cantera a que llegue al máximo nivel? Lo mismo, es decir, la ética de trabajo. Primero, tener muy claro que te quieres dedicar a ser entrenador. Tanto ser jugador profesional como ser entrenador hoy en día en España es un camino complicado. Se puede llegar de muchas maneras, pero requiere tener la visión muy clara, tener una disciplina de trabajo muy grande y después, bueno, pues siempre el factor suerte de tener los contactos y de entrar en la rueda. A nivel mental, yo creo que como cualquier otra persona que tiene una vocación. Al final es querer tener la ilusión por trabajar, que de hecho es uno de los factores que protege a los entrenadores del estrés, el saber tolerar la frustración y también saber manejarse en esos entornos. Cuando hablamos de entornos profesionales es como cualquier entorno profesional en otro ámbito, en el entorno empresarial. Hay una serie de exigencias, hay una serie de códigos, tienes que saber relacionarte, tienes que saber moverte en ese ámbito. Entonces, bueno, no solo son una serie de habilidades psicológicas, sino también otra serie de habilidades sociales las que van a permitir, pues eso, ya no llegar, sino sobre todo mantenerte. Y siguiendo con este hilo, me gustaría preguntarte por Zeljko Obradovic. Vemos en los tiempos muertos que Sí. echa un broncón y, Sí. vamos, que se caga en todo lo cagable. Y luego, en entrevistas posteriores con exjugadores o demás, claro, yo lo veo y pienso, buah, pues se va a cagar en tal porque le están echando un broncón y demás. Y luego dicen que es un entrenador que es, vamos, de los mejores que han tenido. Desde fuera, ¿cómo se ve que es su mentalidad? A ver, yo ahí tengo una teoría y que la llamo el banco de Zeljko, ¿vale? Esto, bueno, lo desarrollé durante varios años, y esto mi amigo Javi Hernández lo conoce bien. Es un entrenador que invierte mucho entre semana. Invierte mucho en el jugador, pero no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel humano. Entonces eso hace que ese código, esa agresividad, que además todos los entrenadores balcánicos pues tienen esa explosividad, que a veces te dicen, no, es que allí se comunican así, parece que estén todo el rato enfadados, ¿no? Pero lo que hace es que el jugador sienta que recibe más de lo que le está quitando esa bronca. Es decir, tanto a nivel humano como a nivel deportivo, porque trabaja muy bien con los jugadores, eso a un jugador no le supone ningún problema, porque además sabe que la bronca que se está llevando no es por sí mismo como persona, sino por algo que ha hecho en el campo. Entonces después ves imágenes, pues eso, que exjugadores se reencuentran con él en Euroliga y es como si vieran a un padre, a su tío, a un mentor. Entonces, bueno, pues es esta habilidad que ha de tener un entrenador de cuidar el aspecto humano y no solo dedicarse al aspecto técnico-táctico. Es que al final también los entrenadores son, no me gusta, bueno, entre comillas decir la palabra gestores de vidas, porque al final tienen que tener a los jugadores contentos y preparados y también a su staff, porque es un poco difícil involucrar eso. Y no solo eso, tiene que también tener contentos a la directiva y tener contentos también a los aficionados. Están en una situación muy complicada a la hora de gestionar todos esos factores y que lleva, pues bueno, a situaciones de estrés. Tienen que estar muy bien rodeados. Al final,
pongamos que solo están para una temporada, pero van a convivir 9-10 meses con un grupo de personas y se pueden hacer muy largos si las dinámicas personales no son todo lo positivas que debieran, ¿no? Entonces, escoger a tu cuerpo técnico, el poder escoger a los jugadores es fundamental, creo yo. Lo que pasa es que en este mundo muchas veces tú no eres el que decides quién tienes, quizás sí de segundo, pero no de tercero, con qué jugadores llegas y están allí ya en la plantilla, a quién querrías, pero igual el presupuesto no da, o encaja en el sistema de juego, encaja con el resto de jugadores. Bueno, pues están en esa situación y eso hay que llevarlo también mentalmente muy bien. Y haciendo un entrenador versus jugador, lógicamente, a lo mejor por lo que has comentado, ¿qué experimenta una carga mental más fuerte? Y ahí yo creo que es algo más individual, va a depender del contexto. ¿Vale? Por ejemplo, en el tema del estudio del estrés de jugadores, la relación con el entrenador es un factor muy importante. Claro, eso va a estar en relación con las exigencias que tenga el club de resultados, con su situación contractual, también con temas personales, si está lejos de casa, si se ha desplazado con su familia. Y al mismo tiempo, por otro lado, el entrenador, esa relación también le estresa, porque lo que decías, tiene que mantener contentos a todos los jugadores de alguna manera. Al final les tienes que dar algo, aunque no tengan minutos, pero el jugador tiene que sentir que se lleva algo, no que simplemente, bueno, es el jugador 12 de la rotación y está ahí calentando banquillo y va a salir o minutos de la basura o si se lesiona los dos que tiene por delante. Entonces, tienes que darle algo más a ese jugador y es complicado. Y todas las exigencias, pues eso, si además juegas competición europea, que tienes entre 2-3 partidos a la semana, gestionar el cansancio, gestionar lesiones, es complicado. Y al final, el saber llevar todo ese ritmo, toda esa carga de trabajo y los conflictos que puede suponer, tanto dentro del staff como dentro de lo que es el equipo completo, dentro de la organización, o conflictos familia-trabajo, pues bueno, al final pasa factura. Afortunadamente, el estrés o el burnout que se puede sentir en el baloncesto es cíclico. En el baloncesto, en el deporte en general, vas a tener unos periodos de descanso, vas a tener 2-3 meses a lo mejor, los entrenadores quizá menos, en el que vas a desconectar y te da tiempo a recuperar esa energía perdida y si puede ser también la ilusión por un nuevo proyecto, porque al final el motor de todo esto siempre es la ilusión. Nadie se hace entrenador para ganar dinero, creo yo. La motivación principal es porque te gusta el baloncesto, te llena, te sientes bien contigo mismo y es algo vocacional. Pero ese aspecto vocacional también tiene su lado negativo y es que cuando tienes todos estos conflictos, todos estos factores estresantes, cuando, sobre todo categorías inferiores, por ejemplo, tu papel es cuestionado por directiva o por jugadores incluso, siempre por prensa y por afición, cuando el dinero pues realmente es justo, igual ganarías más, yo qué sé, repartiendo para Amazon. Pues ahí el factor protector es la ilusión. La ilusión es la que hace seguir adelante, la que hace seguir trabajando, la que hace que tus expectativas se alarguen en el tiempo hasta que llegue un momento pues, que a lo mejor veas que no se cumple y que digas hasta aquí. Y tú, ¿qué entrenador pondrías como ejemplo de tener una mentalidad, vamos, qué dirías? Fijaros en este entrenador o esta entrenadora, que esto es el camino o la base para, si tú quieres llegar a ser profesional, ¿quién nos dirías que sería un ejemplo claro? Pues podría haber varios. A ver, mira, porque lo conozco personalmente y ya no es a nivel de baloncesto, sino a nivel de cómo enfoca el trabajo con los jugadores a nivel mental, J. Cuspinera, por ejemplo. Después, bueno, en Le Plata
tendríamos Javi Vilaplana o David Barrio de Valladolid, pues son entrenadores que conozco y que creo que se plantean muy bien la temporada, el tema, lo que hemos hablado antes, de quién se van a rodear y cómo trabajar a lo largo del año, pues todo el factor humano. Yo creo que así un pequeño variadito y después, hombre, pues a nivel ya top, yo creo que Steve Kerr, pero vamos, es que ya lo de la NBA, los staffs de la NBA es otro mundo. Ahora que comentas lo de la NBA, te quería preguntar, ¿mentalidad como la de Stephen Curry o la de LeBron? ¿Qué opinas respecto a ella? Pues que es el entorno propicio para generar este tipo de mentalidades. Al final es un baloncesto mucho más libre, por así decirlo, en su formación no están tan formados y por lo tanto constreñidos por lo que es la táctica, y esta libertad y esta obsesión, sobre todo por el éxito que se tiene allí, ¿no? Por triunfar, pues bueno, hace que le dediquen muchas horas. Además, pues eso, desde los institutos ya cuentan con unos medios para entrenar, para desarrollarse, que afortunadamente nosotros ya estamos ahí alcanzándoles, ¿no? En ese tema en cuanto a instalaciones. Pero yo creo que es toda una mentalidad social que gira en torno a eso, al éxito, a llegar a ser el número uno, y que eso es parte del fuego, de la motivación que les impulsa. Aparte de que, bueno, tenemos casos muy distintos, porque Stephen Curry, hijo de exjugador, y LeBron, por otro lado, pues que viene de un barrio humilde y que las motivaciones para salir siempre son distintas. Entonces, bueno, tenemos también esos contrastes donde el baloncesto es una salida laboral, pues igual que sucede con los futbolistas brasileños, a una situación de precariedad y en las que, bueno, si no sales del barrio muchas veces, pues puedes acabar metido en jaleos. Y ahora, centrándome un poco más en el producto nacional, Sí. Quería analizar el tema de Ricky Rubio, Sí. cuando anunció su no retirada del baloncesto, su pausa, diríamos. Lanzó la carta, no sé si la leíste, bueno, comunicado y demás. ¿Qué opinas respecto a ello? A ver, llegó un momento que se saturó. Evidentemente fueron problemas de índole personal, pero que eso evidentemente te influye. Tú no te puedes abstraer de lo que te pasa fuera de la cancha. Por muy profesional que quieras ser, al final somos personas y todo lo que nos pasa fuera nos afecta. Y tenemos a DeMar DeRozan, tenemos a Kevin Love, tenemos a Alex Abrines. Entonces, afortunadamente, el mito este de que el deportista de élite lo puede todo y es durísimo mentalmente, pues se está derrumbando. Lo que antes se solucionaba o solucionaban los jugadores con tema drogas, tema alcohol, tema juego, pues ahora afortunadamente lo pueden expresar. La NBA creó el Departamento de Salud Mental y ya tienen esa ayuda y ya no está visto como una debilidad. Entonces, me pareció que si él lo sentía en ese momento, y aunque no hubiera vuelto a jugar, era la decisión correcta. Y después de esta pausa que se tomó y que ha vuelto a la peña, pues ahí están los números. Es el entorno que ahora él entiendo que le viene bien para jugar y que está disfrutando, y que lo disfrutemos unos cuantos años más. Y hablando del entorno que le rodea, ¿muchos jugadores crees que sacan su mejor...? Porque eso es lo tengo ahí en la cabeza, rumiando un poco. Hay muchos jugadores que ante la adversidad se crecen y al revés. ¿Qué podrías decirnos respecto a ello? Quema el balón y muchos jugadores, pocos la piden y hay otros que... Bueno, eso al final es algo que se aprende. Quiero decir que si tú has tenido experiencias previas en las que, independientemente del resultado, tú te la has jugado y te han premiado por habértela jugado, tú no vas a tener miedo a jugártela. Si tú, pongamos un ejemplo, si tú tienes dos infantiles
y a uno le dejas que tire de donde quiera, aunque están los dos desarrollando el tiro de tres, que muchos aún la mecánica no es pura, no tienen la suficiente fuerza como para hacer una mecánica perfecta, siempre van a tirar de brazo o la van a sacar un poquito más debajo. Si a uno le refuerzas y a otro le castigas, al que castigas va a dejar de tirar de tres en los partidos. Cuando se vea solo en la esquina sin nadie delante, se lo va a pensar. Y si ve un poquito que el defensor está delante, la va a intentar doblar. Entonces, eso se puede entrenar. Y es muy importante, sobre todo, entrenarlo desde pequeños. Porque de mayor tú ya vienes con esos aprendizajes. Si tú has tenido entrenadores hasta cadete, junior, pues eso, que te han limitado en tu juego, pues tú cuando vayas o intentes ser profesional, te vas a un tercera, te vas a un segunda o primera incluso, y no hagas eso, van a decir que no vales. O no le vas a servir al entrenador en determinadas circunstancias. Con lo cual, bueno, al final es lo que comentamos. El contexto lo que te ayuda es a que te arriesgues, a valorar el riesgo, el intentarlo, para que al final, con el tiempo, tú lo consigas. Entonces, ya no solo es la parte del entrenador, son los compañeros, es la directiva, el que confíen en el jugador que se está desarrollando para que haga todo lo que pueda hacer dentro de, evidentemente, en lo que se está formando. Y algo que comentabas, tema de cantera, ¿tú crees que debería haber un poco más de apoyo en ese sentido, ayudar a los chicos y chicas a que tomen esas decisiones, como estás comentando ahora? Porque claro, al final, como dices tú, siempre está el jugador que destaca y el resto que acompaña. ¿Cómo podríamos hacer que sea todo un conjunto? Porque al final siempre, por desgracia, suele pasar eso. Eso tiene que ser desde dirección deportiva, la filosofía del club, igual que ya hace bastantes años que todos los jugadores tienen que saber votar, no al chico alto lo metes de pívot y ya está, y se queda encasillado ahí. Igual que tienes eso, que todos participen, que todos tengan oportunidad de equivocarse. Porque si estás formándolos para a un chico alto, por ejemplo, un infantil de 1,80, de 1,90, como alguno he tenido yo, si no le animas a que haga un 1 contra 1 bote desde fuera de la zona, aunque se equivoque las 20 primeras veces, tú tienes que seguir animándole. Claro, ahí chocamos con el resultadismo. Con el resultadismo, uno del club, que puede venir, dos del entrenador y después, evidentemente, de los padres que presionan al club y presionan al entrenador. Entonces, bueno, al final es todo decir, vale, estos son mis valores, esto es lo que quiero conseguir y me da igual el resultado. Vamos a ir con esto a muerte y desarrollar jugadores. Muy bien. Y enfocándolo un poco en eso, cuéntanos tus inicios, cómo te dedicaste a la psicología, enfocado en la psicología deportiva y cómo lo estás enlazando o en el baloncesto. Vale, bueno, yo inicié psicología, la hice de rebote, también te lo voy a decir. Pero bueno, como yo en esa época jugaba baloncesto, pues ahí se mezclaron, digamos, que dos aspectos de la psicología que me gustaban. El tema de los grupos, que me especialicé primero en empresa, en recursos humanos, y el tema del deporte, que al final el tema es el mismo: gestión de grupos, liderazgo, etc. Rendimiento personal, rendimiento grupal. Y bueno, como te he dicho, lo primero que me especialicé fue en empresa, porque en esa época salidas como psicólogo deportivo, pues escasas. O hacías el doctorado o, bueno, no había muchas oportunidades. Entonces, bueno, hice lo más práctico en su momento, que fue recursos humanos, y he estado muchos años pues, en tema empresa, pero al mismo tiempo jugando. Y sobre todo a partir ya de los 30 o así, pues ya sí que trataba de aplicar un poco mis conocimientos, sobre todo a ayudar a los jugadores más jóvenes que jugaban en mi equipo. Porque yo jugaba categorías
preferente, autonómica, primera, y entonces venían chavales de seniors de primer año, con lo cual, pues bueno, tutorizarles de alguna manera, decir cómo tenían que moverse y tal, pues más o menos empecé por ahí sin ser psicólogo. Y después, bueno, pues circunstancias de la vida, ya llegó el momento en que me metí en el mundo del coaching y el coaching deportivo y hice el máster de psicología deportiva, y a partir de ahí así que lo convertí o traté de convertirlo en una de mis áreas profesionales. Y cuéntanos, dentro de esas áreas profesionales, ¿estuviste en algún lugar, cantera o algo metido? A ver, empecé colaborando con el No Basket Alcoy, el equipo de mi ciudad. Y después fui a Valencia y contacté con Ana Montañana y empecé a colaborar con Godella. Allí conocí a mi amigo Héctor Abelaira y, bueno, con él nos fuimos a cantera femenina de Valencia Basket, de la mano de Manolo Real, y ahí estuve 2 años. Estuve primero con el junior femenino y el segundo año con el infantil femenino. Y después ya, pues bueno, ya me he dedicado sobre todo a trabajar de manera individual. Pues eso, algún jugador, algún entrenador, dar alguna charla también, colaborar, pues eso, pues principalmente con los clubes de mi ciudad, pues alguna charlita en campus de Semana Santa, así. Muy bien. Pues nada, chicos, como siempre, Grandiola Alfajores es el patrocinador del canal. Aparte, hoy el entorno es un poco diferente porque estamos también en La Fava, el restaurante de un gran compañero mío, Fran. Os pondré en la descripción su dirección, así que hincharle a reservas. Y, como siempre, para el invitado, el Grandiola Alfajores, pues unos alfajores para... Muchas gracias. Recordaros también que Buenísimos. tienen ahora empanadas argentinas, que está, vamos, la de provolone, a mí me encanta. Si ¿Sí? puedes probar en algún momento... Nos acercaremos a probarlas. Muy bien. Nada, siguiendo con esta charla, que me lo estoy pasando genial, la verdad, te iba a preguntar, ¿talento o, cómo podemos decirlo, mentalidad? ¿Qué dirías tú que es más importante? La mentalidad es talento. A ver, ¿qué entendemos por talento? ¿Vale? Yo entiendo por talento, primero, has de tener unas cualidades fisiológicas para el tipo de deporte que te vas a dedicar. ¿Vale? Nosotros aquí ya en baloncesto pues ya sabemos, digamos, el tipo de cuerpo más o menos que se está buscando. Pero también a nivel cognitivo o a nivel incluso neuropsicológico, pues bueno, esa plasticidad para aprender, sobre todo el tema de la propiocepción, el poder asimilar y aprender gestos técnicos, movimientos, y después el saber trasladarlo a situaciones de juego. Y después, para llegar, como decíamos, a profesional, pues talento como para saber adaptarte, saber aprender, ser entrenable, que es una cualidad fundamental para un jugador profesional, y saber soportar la presión, las expectativas, saber gestionarlas, el saber cómo ponerte objetivos, el no frustrarte. ¿Y tú crees que la confianza se puede entrenar? En plan, un entrenador o entrenadora puede ayudar a esos jugadores o jugadoras a crear y generar esa confianza, o es algo que se tiene innato? No, la confianza se aprende, como te he comentado antes. Si tenemos 2 niños y yo a uno le estoy cortando en todo momento su iniciativa de intentar hacer cosas, cuando vaya a enfrentarse a una situación de juego así, no, se lo va a pensar 2 veces. Claro, aquí influye ya no solo el ámbito deportivo, sino el ámbito familiar y el de la escuela, porque, como decía, son personas y todo les influye. Si en un apartado te dan confianza, pero en otro te la coartan, ¿qué va a pesar más? ¿Sí? Y después también, aunque tú la tengas, puedes llegar a un equipo, a un club, en el que el entrenador, pues oye, no quiere que hagas esto. Y entonces tú empiezas a dudar de ti mismo también. Entonces, claro, es algo que se trabaja y que es no solo trabajo del entrenador, sino que es trabajo de todos. Y te quería preguntar, ¿cuál es
el mayor error mental que puede tener un jugador o un entrenador dentro de la pista? Vale. El jugador quizás es el de anclarse en el pasado. Es decir, quedarse pensando en el fallo que ha tenido previamente y que eso además le genere una situación emocional que no sea la idónea para jugar. No quiero decir que le invalide para jugar, sino que, por ejemplo, conocemos las típicas faltas por la frustración. Has cometido un error, en ataque principalmente, el defensor coge el rebote, te pegas y le pegas el hachazo, porque así cortas la jugada. Y muchas veces no es necesario, es una decisión errónea, pero te quedas anclado ahí en esos segundos antes y al cerebro le cuesta. ¿Vale? Y entonces no estás preparado para la siguiente jugada, lo que se llama la next play speed. ¿Vale? Esa es en baloncesto, que es un deporte muy rápido, tú tienes que estar preparado para cualquier contingencia. Si un compañero corta un pase estando defendiendo, tú tienes que estar preparado para salir pitando. Si el balón sale rebotado y te tienes que tirar al suelo, pues deja de defender y tírate por el balón. Entonces creo que lo que es en pista, en partido, esa es una de las cualidades principales y después la tolerancia a la frustración. Lo decía, fallas o has tenido que hacer 2 faltas porque era necesario y te vas cabreado al banquillo. Pues, ostras, si no lo sabes llevar bien, puede condicionar el resto de tu partido. ¿Y podrías darnos unos consejos, unos 3 o los que tú creas necesarios para poder gestionar ese error, ese fallo o esa frustración? Bueno, mira, el primero sería tener claro qué errores me permito cometer o etiquetar o definir los tipos de errores. No es lo mismo que yo falle un tiro teniendo buena posición de tiro, no teniendo al defensor encima, ejecutando bien la mecánica y que, bueno, pues lo típico, te rebota o te hace la corbata, ¿vale? Y es un pequeño error de ejecución, pues por el momento de partido, porque igual estás cansado, porque has saltado un poquito de más, porque has tirado demasiado fuerte, que un error de decisión. El ver que la línea de pase no está limpia y aún así dar el pase, o lo que te decía, la falta por frustración. ¿Vale? Entonces, ¿qué error me puedo permitir? Lo que te comentaba de J.C. Carroll. Primeros 7 tiros los fallo. No me afecta. ¿Por qué? Porque sé que la voy a meter. ¿Vale? Ese fallo, ese error no es grave para mí. Ahora, que yo cometa 2 faltas por no estar en el sitio, por llegar tarde, por frustración, por lo que sea, eso sí que me puede afectar, ¿vale? Pero y tú también conocerás, y te habrá pasado igual que a mí, que fallas una bandeja o fallas un tiro libre, que tienes un buen porcentaje y lo fallas y estás pensando ahí 3-4 minutos, estás aún pensando en la bandeja que te has quedado corto o que, yo qué sé, cualquier... Entonces no estás en lo que tienes que estar, ¿no? Tu mente está aún anclada en eso y sigues frustrado, ¿vale? Y eso lo primero. Después, por ejemplo, cuando cometo un error de este tipo, un error de decisión, reenfocarte en el partido, eso se puede entrenar con distintas técnicas, respiración profunda, fijarte en un elemento del rival, en el escudo, en el marcador, cualquier cosa, ¿vale? Incluso estando en el banquillo puedes, digamos, reconfigurar tu mentalidad en ese momento acerca de ese error. Y el tercer consejo, analizar los errores que has cometido, eso ya a pospartido, y ver si son tan graves. Ver si afectan tanto, ver por qué han sucedido, porque tú puedes haber fallado 3 tiros de más o menos francos de 3, pero es que eran en los últimos segundos o con el defensor muy encima
y has tomado la decisión, pero tú te estás fustigando porque tu último triple es el que habría ganado el partido. Ya, tío, pero te quedaban 2 décimas, la has cogido de espaldas y has hecho lo que has podido. Ya, pero yo me fustigo y sigo ahí. Pues bueno, después esa parte de analizar y de tratar de separar lo que me ha hecho sentir ese error de lo que realmente significa o ha significado ese error. Muy bien. ¿Y por qué muchos jugadores entrenando son la caña y luego llegan al partido y se cierran? ¿Qué piensas respecto a ello? ¿Qué sería la respuesta? Pueden haber muchos motivos. Al final lo que sucede es que la competición se percibe como una amenaza generalmente. Ahora, ¿por qué se percibe como una amenaza? Puede ser por expectativas propias, por expectativas del entorno, puede ser porque lo que comentábamos, el entrenador después me grita y entonces ya juego con miedo a fallar. Ahí en cada caso va a tener su explicación. Entonces, bueno, si tú haces como entrenador, si tú haces las cosas más o menos bien, das confianza y después hablas mucho con el jugador sobre, pues eso, qué espera de la temporada, cuáles son sus objetivos, qué quiere conseguir como jugador y tú también le explicas qué es lo que esperas de él, cómo lo vas a utilizar y eso lo vas modulando a lo largo de la temporada, porque vamos a tener picos y valles de rendimiento, pues bueno, más o menos lo vas a poder controlar. Pero claro, si tú de manera inconsciente percibes la competición como una amenaza, tienes miedo a fallar, pues claro, no vas a rendir igual, porque al final el entrenamiento es un entorno controlado en el que el fallo está relativamente permitido, por lo menos el fallo de ejecución, el de decisión, pues igual sí que te llevas alguna bronca, ¿no? Pero bueno, al final no es lo mismo. Y al final también muchos jugadores, lo que, sobre todo a nivel ya semiprofesional y profesional, lo que se juegan es el contrato del año que viene con los números o con lo que hagan en pista. Y los errores, pérdidas de balón, faltas, porcentaje de tiros pesa mucho. ¿Y qué consejo le darías a ese jugador? Cuando entra al partido o entra a la pista se cierra y un tipo de rutina mental o algo así, ¿le Bueno, ayudaría? lo primero que tiene que hacer es analizar por qué es lo que le está condicionando a que juegue peor, a sentir el partido como una amenaza. Evidentemente le voy a aconsejar que trabaje con un psicólogo deportivo y si soy yo, mejor. No, pero hablando en serio. Primero analizar qué es lo que pasa, cómo me siento yo con esto, ¿vale? ¿Cuáles son los factores que me están condicionando? Y después sí, se puede haber una rutina mental, como hemos hablado antes, el tema del error, objetivarlo lo máximo posible y después ya, pues bueno, ponerse objetivos alcanzables en la competición, puede ser a nivel partido o en un periodo de partidos, tema de meditación, respiración, ya en función de lo que le pueda funcionar a cada uno. Bien, ¿y qué le dirías a alguien que quiere llegar a ser profesional? ¿Qué consejo le darías? ¿Algún tip o algo? Como se dice, primero trust the process. Confía en el proceso, trabaja. Sobre todo hay que tenerlo muy claro porque al final el deporte de élite es muy sacrificado. Eso es lo primero. Y después hay que tener una consistencia en el trabajo diario. Que si tienes día libre, hombre, no te digo que todos, pero que lo aproveches para entrenar, ya sea físico, ya sea tiro, ya sea movilidad, ya sea el aspecto mental, pero sin tener una autoexigencia elevada, y esa sería otro tip, el ajustar las expectativas para precisamente no frustrarnos. Esa autoexigencia, sobre todo, no debe estar enfocada en el resultado, sino en el proceso. Entonces, sobre todo eso, dar el máximo entre semana y después el fin de semana hay muchos condicionantes como para que puedas
tú querer dar el máximo. Y a veces dar el máximo no significa que vayas a obtener el rendimiento que tú quieres. Y después, bueno, el tema de flexibilidad, flexibilidad a la hora de adaptarte a distintos entornos y trabajar. Y como decía Kobe, no olvidar los básicos, que a veces te van a salvar de situaciones complicadas. Bien, pues Diego, estamos llegando al final de esta charla y normalmente al final suelo decir unas 3 o 4 preguntas, así más o menos rápidas. A mí me gustaría que contases a nuestros suscriptores qué consejo le darías a alguien que nos está viendo, que es entrenador o entrenadora y no sabe cómo que tiene su grupo de niños o niñas, pero no les saca partido a ellos. ¿Qué consejo le darías para reforzarles y darle un... A ver, primero saber con lo que trabaja, que ajuste las expectativas al grupo que tiene. Sobre todo eso, si son niños, divertirse él y que se diviertan los niños. Es la manera de engancharse al deporte, de que tú no te frustres. Como he dicho, eso va a depender también de factores externos, padres, directivas, etcétera. Y después paciencia y no tener miedo a equivocarse el mismo. Ahora con las redes hay muchos filósofos tanto de la psicología como del entrenamiento, de la técnica, del físico. Prueba y lo que mejor te vaya. Hay gente muy top que está divulgando y hay podcasts como este donde puedes encontrar gente muy top que a lo mejor no tendrías la ocasión de conocer si no fuera por las redes. Empápate de todo y eso, sobre todo, diviértete y que se diviertan los niños. ¿Y por qué los clubes buscan más resultados que formación? Eso va a haber de todo, ¿vale? Al final los resultados, en muchos casos, lo que te va a hacer es atraer más niños. Son más cuotas, son más patrocinadores, si estás en categorías más altas. Y yo entiendo a los clubes, yo he estado en la directiva de mi club, entonces a veces tú tienes que vender el producto, pero al mismo tiempo, pues eso, tienes que ser consciente de lo que tienes. Sabemos que poblaciones como las nuestras a veces aparecen generaciones y tienes un equipazo y después igual te tiras 2 o 3 generaciones en que, pues oye, se retiran a los 12, 14, a los 18 con temas de estudios o se cambian de deporte. Bueno, eso tampoco lo podemos controlar. Yo creo que la filosofía adecuada es esa. Si trabajas los fundamentos, el progreso, que se diviertan sobre todo, independientemente de los resultados, y sobre todo que participen todos, que por eso se puso el tema de la pasarela, yo creo que eso va en beneficio del club y del deporte en general. Otra cosa es ya, pues eso, que si hay muchos clubes, que si la competición a veces se desvirtúa, el tema de los marcadores, ahora sobre todo en redes sociales, publicar el marcador del alevín A, ¿qué aporta eso? Bueno, hay que competir porque compitiendo se aprende, pero no sé, hay cosas que quizás se deberían repensar y que por moda, por subirnos al carro, se hace y ya hemos asumido como algo natural, pero que a mí a veces como psicólogo me chirría. ¿Y tú recomendarías el baloncesto como un deporte para que los niños y niñas aprendiesen lo que es ser y aprender y crecer como persona? Absolutamente. Yo sí hay deportes que recomiendo, el baloncesto, el balonmano, el rugby, hombre, muchos más, ¿vale? Pero de los que conozco, yo he aprendido mucho sobre mí mismo en el baloncesto, he aprendido mucho sobre la gestión de personas, sobre el liderazgo. Al final son plantillas cortas, convivencia de muchos meses o muchos años, si continúas ahí, y enfrentarte a distintas situaciones. Y sobre todo ahora que los niños
No sé en otros deportes como puede ser el fútbol y tal, pero que tenemos esta Semana Santa torneos por toda la geografía, ¿no? Donde compites con un equipo de Logroño, con un equipo de Madrid, con un equipo de Extremadura, de Canarias que se vienen, pues tienen experiencias muy variadas y muy enriquecedoras a nivel personal. Si ya además, pues bueno, pues tienes los mimbres como para estar en una cantera de rendimiento y competir ya a un nivel mucho mayor, campeonatos de España, campeonatos internacionales, pues vamos, de todas. Después ya veremos si llegas, no llegas, pero para disfrutar yo creo que está muy bien. Además, pues puedes jugar hasta los 60, 70 años. Hay ligas para todas las edades, con lo cual es un deporte perfecto. Y la última pregunta que suelo hacer para concluir la charla es, ¿qué invitado te gustaría que viniese al canal y por qué? Vale, pues como somos aquí de la zona, para que lo tengas más o menos fácil, Javi Laplana, que además es, bueno, amiguete de un grupo de entrenadores, lo conocí en Valencia Basket y me parece que es un tío que hace muy bien las cosas, piensa mucho en lo que es el baloncesto, no solo lo que es baloncesto de pista, sino el aspecto psicológico. Y bueno, creo que te puede aportar ahí muchas cositas y darte una entrevista interesante. Pues nada, invitación más que lanzada y Diego, muchas gracias por tener tu tiempo y grabar conmigo. La verdad Muchas que ha gracias a sido ti. un placer. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Chao.